Estados Unidos, 20 de febrero de 2026. Los temas principales que se van a tratar hoy son la extensión de las emergencias nacionales respecto a Ucrania. Venezuela, las nuevas normativas de verificación de estatus migratorio para asistencia de vivienda. La imposición de aranceles a importaciones subsidiadas de Asia y el control de fondos federales para autobuses escolares ecológicos. Vale, vamos a desgranar todo esto porque resulta absolutamente asombroso contemplar la inmensa cantidad de engranajes que mueven el gobierno federal en un solo día. Es una maquinaria que no se detiene nunca. Totalmente. Es como observar el reloj más complejo del mundo desmontado sobre una inmensa mesa donde cada pequeña pieza, por diminuta o burocrática que parezca, pues tiene una función específica y vital para mantener en marcha el Estado. Y cuando nos sumergimos en esa inmensa mesa de operaciones, nos damos cuenta de que la administración abarca absolutamente todo, desde la diplomacia internacional al más alto nivel hasta, los detalles topográficos más remotos en medio de un desierto. Cada documento publicado deja una huella legal, claro. Exacto. Una huella que impacta de forma directa o indirecta el funcionamiento diario de la sociedad y la economía. Pues a ver, empecemos por la política exterior. Tenemos sobre la mesa dos avisos presidenciales que prorrogan emergencias nacionales, una sobre Ucrania y otra sobre Venezuela. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención al repasar esto, y es que estamos hablando de decisiones que se tomaron hace más de una década. Sí, vienen de muy atrás. Claro, porque el gobierno tiene que seguir renovando hoy, mediante avisos oficiales, unas decisiones de política exterior tan antiguas. Ahí es donde entran en juego los cimientos legales del país. Lo fascinante aquí es comprender los mecanismos que permiten esta continuidad operativa, concretamente la Ley de Emergencias Nacionales. Para Ucrania, por ejemplo, todo se remonta a la Orden Ejecutiva 13.660. Que es del año 2014, fíjate. Promulgada el 6 de marzo de 2014, concretamente. Y para Venezuela, hablamos de la Orden Ejecutiva 13.692, del 8 de marzo de 2015. A través de esta ley, la Presidencia dispone de un marco normativo estructural. Un marco que le permite responder a crisis internacionales que se prolongan en el tiempo, supongo. Eso es. Al emitir estos avisos de forma anual, se mantiene plenamente en vigor toda una arquitectura de sanciones y de controles financieros. O sea que no basta con declarar la emergencia una vez y olvidarse del asunto. En absoluto. Es una demostración muy clara de cómo la política exterior de una nación mantiene una continuidad legal independientemente de los cambios de administración, de presidentes o de partidos en el poder. Ya. Los documentos, de hecho, se limitan a constatar de forma imparcial que las circunstancias inusuales y extraordinarias que originaron estas medidas, pues continúan representando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior. Claro, y para quien nos escucha, es fundamental recalcar que nuestra labor al analizar esto es exponer estrictamente lo que dictan estos textos oficiales, sin tomar partido. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, la justificación oficial detalla que las acciones de ciertas personas socavan los procesos democráticos, amenazan la paz, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y contribuyen a la apropiación indebida de sus activos. Ese es el lenguaje oficial, sí. Y en el caso de Venezuela, los motivos esgrimidos en los textos incluyen la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa, el uso de la violencia y la presencia de corrupción gubernamental significativa. Es un lenguaje técnico y formal muy propio del registro. La burocracia actúa como el ancla que estabiliza estas políticas a largo plazo. Una vez que se declara la emergencia nacional, se desencadenan unas obligaciones de reporte muy estrictas. Tienen que renovarse de manera formal y pública, ¿verdad? Exactamente. Dejando constancia escrita para el escrutinio del poder legislativo y también de los ciudadanos. No pueden simplemente operar en la sombra. Bueno, y hablando de esa inmensa red de vigilancia y de registros burocráticos, me fascina que el gobierno aplique ese mismo nivel de microgestión, casi con lupa, a lo que ocurre dentro de nuestras propias fronteras, concretamente a algo tan básico como el techo bajo el que duermen millones de personas. ¿Te refieres a las normativas de vivienda? Sí, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el HUD por sus siglas en inglés, acaba de proponer nuevas reglas para verificar el estatus migratorio en los programas de asistencia de vivienda. Y aquí estamos hablando de programas enormes, como la famosa Sección 8 y la vivienda pública.
Para ponerlo en contexto rápido, la sección 8 es ese programa federal que ayuda a pagar el alquiler a familias de bajos ingresos en el mercado privado. Y lo que plantean estas nuevas regulaciones es la necesidad estricta de verificar a absolutamente todos los miembros de una familia que solicite estas ayudas. Con una excepción muy específica, ojo. Los ciudadanos y personas con estatus migratorio elegible que sean mayores de 62 años. Eso es. Pero para el resto, menudo papeleo administrativo tiene que suponer esto a nivel nacional. Hablamos de que las agencias locales deben recopilar y conservar durante al menos 2 años copias tanto del anverso como del reverso de los documentos de identidad de cada inquilino. 2 años enteros, sí. Además de los formularios de consentimiento firmados y los resultados de las verificaciones. Imaginar los archivadores físicos o incluso los servidores digitales necesarios para guardar las fotocopias por ambos lados de los carnés de millones de personas da auténtico vértigo. ¿Cómo se gestiona este volumen titánico de información? Pues entra en juego un sistema llamado SAFE. Por sus siglas en inglés, significa Systematic Exchange of Information for Entitlement. SAFE, ¿vale? Es una herramienta electrónica en línea, pero lo verdaderamente interesante es quién la administra. Son los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, que a su vez pertenecen al vasto Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. O sea que el Departamento de Vivienda no hace esto por su cuenta. Ni mucho menos. Las agencias de vivienda pública y los propietarios de viviendas subsidiadas tienen que registrarse y firmar acuerdos muy específicos para utilizar esta plataforma. Lo que estamos viendo es cómo distintas agencias gubernamentales cruzan bases de datos masivas en tiempo real. El Departamento de Vivienda conectándose con el de Seguridad Nacional. Exacto, para confirmar la elegibilidad de los solicitantes de manera estandarizada. Es una convergencia estructural tremenda entre las políticas de bienestar social y las políticas de control de inmigración. Y hay un dato estadístico en el documento que me resulta verdaderamente sorprendente. El propio Departamento de Vivienda estima que el 99% de los inquilinos actuales que declaran ser ciudadanos estadounidenses o nacionales ya han sido verificados satisfactoriamente. Ese 99% refleja el altísimo grado de escrutinio que ya existe en estos programas. Casi la totalidad del sistema está auditado de facto. Pero lo fascinante es que, a pesar de estar ya en ese 99%, la maquinaria sigue ajustando sus engranajes y publicando nuevas normas para cubrir ese pequeñísimo 1% restante. Quieren cerrar cualquier resquicio. Claro, exigen conservar esas fotocopias durante 2 años y exigen una verificación secundaria obligatoria a través de este sistema SAFE en caso de que la primera comprobación falle. Todo para asegurarse de que ni un solo expediente se quede sin respaldar frente a una posible auditoría. La intención de blindar el proceso es absoluta. Buscan mitigar cualquier tipo de fraude y garantizar que la asistencia llegue exclusivamente a quienes cumplen los requisitos fijados por la ley. Es un sistema diseñado para no dejar ningún margen al error administrativo. Aunque cueste millones de horas de papeleo conseguirlo. Y bueno, si el nivel de microgestión en la vivienda pública parece intenso, el escrutinio detallado que el gobierno aplica al comercio internacional es digno de una película de espionaje corporativo. Desde luego. Uno suele pensar en la geopolítica comercial como grandes tratados bilaterales o aranceles a la importación masiva de vehículos eléctricos, cosas así de grandes. Pero resulta que el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional bajan a unos niveles microscópicos. Sí, revisan producto a producto. Por ejemplo, acaban de determinar que la industria estadounidense está siendo perjudicada materialmente por las importaciones subsidiadas de unas simples carpetas de papel. Carpetas de papel procedentes del reino de Camboya, concretamente. Sí, carpetas de cartulina típicas para archivar documentos. Y como resultado de esto, se van a aplicar aranceles compensatorios retroactivos con fecha del 28 de marzo de 2025. Resulta asombroso saltar de una crisis de seguridad nacional en Europa del Este a regular de forma punitiva una carpeta camboyana. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo estas acciones aparentemente diminutas protegen el tejido industrial local frente a la implacable competencia global. Claro, el famoso antidumping. Exacto. Cuando un país extranjero otorga subsidios a la producción de un bien particular, permite que sus empresas lo vendan en el extranjero por debajo del coste real de mercado. Tienen una ventaja artificial. Eso es. Y la Comisión de Comercio Internacional tiene el mandato legal de intervenir si demuestra que esta práctica causa un daño cuantificable a los fabricantes nacionales. Entiendo el concepto, pero ¿por qué aplicar esos aranceles de forma retroactiva al 28 de marzo de 2025?
Porque las investigaciones de antidumping y de subsidios son procesos extremadamente rigurosos que llevan muchos meses de recopilación de datos. La aplicación retroactiva busca compensar el perjuicio económico que la industria local ya ha sufrido durante todo el tiempo que la investigación gubernamental estuvo en marcha. O sea, para dejarlo súper claro, cuando decimos antidumping nos referimos básicamente a vender un producto en otro país por debajo de su coste de fabricación, para hundir a la competencia local. Exactamente. Es una táctica predatoria de mercado, y el gobierno la vigila constantemente. Y vaya si la vigilan, porque la cosa no se queda en los suministros de oficina de Camboya. Repasar los documentos de hoy es como dar una vuelta al mundo a través de la lupa de las aduanas. Tienen listas exhaustivas de empresas internacionales concretas bajo revisión por prácticas de antidumping. Sí, no se dejan a nadie en el tintero. Por ejemplo, están rastreando pormenorizadamente las importaciones de camarones de agua cálida congelados y señalan a empresas muy específicas de países como Tailandia, Vietnam y Ecuador. El nivel de detalle es casi quirúrgico. Es que citan textualmente nombres comerciales en Ecuador que son maravillosos, cosas como Crimasa, Criaderos de Mariscos S.A. o Exportadora Total Seafood. Lo tienen todo documentado. Hasta vigilan el tránsito de camarón congelado de una exportadora específica situada al otro lado del continente. Para quien nos está escuchando, esto puede sonar a alta burocracia incomprensible, pero la próxima vez que compre camarones congelados en el supermercado, que sepa que está viendo el resultado directo de esta guerra de aranceles al milímetro. Y esa misma guerra de aranceles se traslada también a tecnologías cruciales para el futuro. El mismo boletín enumera metódicamente las revisiones sobre la importación de células fotovoltaicas de silicio cristalino provenientes de China. Las placas solares, vamos. Sí, ya estén ensambladas en módulos o no. En este sector citan explícitamente a gigantes corporativos mundiales como Jinko Solar, Astroenergy y a sus múltiples filiales. Así que la próxima vez que alguien mire el presupuesto para instalar paneles solares en el tejado de su casa, también está sintiendo el impacto directo de estas líneas de texto. Sin duda. Lo que debemos entender es que el mecanismo de control comercial no se aplica ciegamente a toda la economía de un país mediante un brochazo gordo. No es una brocha gorda, es un pincel muy fino. Evalúa el comportamiento comercial empresa por empresa. Analizan meticulosamente sus complejas estructuras de costes de producción y sus precios de venta en territorio estadounidense. Esta hipervigilancia requiere una enorme capacidad analítica y contable por parte de la administración. Es la única manera técnica de asegurar que el comercio internacional proteja a los trabajadores nacionales de prácticas predatorias, sin tener que cerrar herméticamente las fronteras al libre comercio. Exacto. Es como si el gobierno dispusiera de un microscopio aduanero gigante enfocado en cada contenedor que cruza el océano, calculando centavo a centavo si una caja de langostinos pelados o una placa solar cumple con las fórmulas matemáticas del comercio justo. Es sencillamente monumental. ¿Lo es? Y bueno, de proteger la industria nacional pasamos a intentar proteger el medio ambiente y, sobre todo, proteger el dinero de los contribuyentes. La Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA, ha emitido una nueva orientación sobre su programa de financiación de autobuses escolares limpios. El Clean School Bus Program. Sí, un programa diseñado para fomentar económicamente el despliegue de vehículos escolares de combustible alternativo y subvencionar toda la infraestructura necesaria para repostarlos en los distritos de todo el país. La idea suena fantástica sobre el papel. Cambiar los viejos autobuses diésel por eléctricos o de bajas emisiones. Claro. Sin embargo, el documento que han publicado se centra casi obsesivamente en un problema puramente administrativo, cómo evitar que les roben el dinero o que se malgaste. El problema de la supervisión. Exacto. La EPA está solicitando información pública formalmente, una RFI, buscando ideas sobre cómo mejorar la supervisión de estos millonarios fondos. Y esto es urgente porque la ley permite que entidades con fines de lucro soliciten este dinero directamente. Y ese es un detalle crucial que cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Porque usando un símil, esto es como cuando le das la paga mensual a un adolescente para que se compre los libros del instituto, pero le exiges que te traiga de vuelta todos los recibos firmados y sellados para asegurarte de que no se ha gastado el dinero en videojuegos. Solo que aquí hablamos de cientos de millones de dólares entregados a empresas privadas. Esa analogía del adolescente captura a la perfección el dilema regulatorio al que se enfrenta la EPA ahora mismo. Fomentar una rápida innovación ecológica requiere una inyección masiva de capital público. Sin duda.
Y permitir que entidades comerciales con fines de lucro accedan directamente a estos fondos de subvención, pues acelera el ritmo de despliegue. Estas empresas privadas a menudo tienen una agilidad logística y operativa de la que carece un distrito escolar público tradicional. Son mucho más rápidas montando infraestructuras de recarga, por ejemplo. Claro. Pero abrir el grifo financiero a entidades privadas también introduce un riesgo enorme de fraude corporativo o de mala gestión pública. Por eso buscan establecer de inmediato unas estrictas normas de control financiero, procedimientos de auditoría obligatorios y sólidas políticas de conflicto de intereses. Quieren atar en corto cada dólar para evitar el desvío de los fondos federales. De hecho, en el documento piden activamente al público y a la industria que les expliquen cómo son las prácticas actuales de abastecimiento de combustible de las flotas comerciales. Quieren datos sobre el tamaño del vehículo, el tipo de combustible, la geografía. Necesitan establecer unas líneas base muy sólidas con las que poder comparar la verdadera reducción de emisiones antes de firmar el cheque definitivo. Solicitar públicamente tanta información técnica y pedir consejos sobre cómo evaluar la preparación contable de una empresa privada antes de ser auditada, la agencia reconoce algo muy importante. ¿Que les supera un poco la situación? Reconoce que su vasta estructura burocrática podría no estar completamente capacitada para auditar a startups tecnológicas privadas, con la misma soltura con la que supervisan a un ayuntamiento municipal. Buscan desesperadamente crear unas salvaguardas contractuales que impidan el autobeneficio ilícito, la sobrefacturación o que el dinero termine pagando gastos corporativos que no tienen absolutamente nada que ver con llevar a los niños al colegio en un autobús ecológico. Es un malabarismo constante entre promover el avance tecnológico del país y proteger cada centavo del presupuesto de los contribuyentes. Desde luego. Y bueno, para terminar nuestro recorrido de hoy por esta intrincada maquinaria del Estado, creo que hay que detenerse en lo que podríamos clasificar como las curiosidades administrativas del día. Siempre hay alguna joya escondida. Son esos ejemplos que ilustran la abrumadora diversidad de temas que toca el gobierno en un margen de 24 horas. Por un lado, tenemos a la altísima Comisión Reguladora Nuclear evaluando una solicitud del Estado de Wyoming. Una solicitud bastante inusual, por cierto. Sí, porque lo que se debate aquí es permitir que el propio Estado de Wyoming asuma la responsabilidad de regular, por su propia cuenta, ciertos materiales de origen radioactivo. Hablamos de elementos pesados como el uranio y el torio. Que se recuperan de manera secundaria durante los procesos de extracción de otros recursos minerales. Sobre material radiactivo desde la capital federal directamente a las autoridades locales de Wyoming. ¿Esto es habitual? Es un ejemplo de manual de cómo opera el federalismo estadounidense. Aunque la Comisión Reguladora Nuclear, la NRC, tiene la autoridad suprema, la ley permite delegar la supervisión y las licencias de ciertos materiales a los propios estados. Pero me imagino que con condiciones muy estrictas. Por supuesto. Esto solo ocurre si el Estado demuestra de forma fehaciente que su programa regulatorio es idéntico o incluso más estricto que los estándares federales. Tienen que demostrar una gran capacidad técnica para proteger la salud pública y el medio ambiente de la radiación. Y supongo que la ventaja de esto es que el gobierno estatal conoce mucho mejor su propio terreno. Precisamente. La teoría es que organismos locales como el Departamento de Calidad Ambiental de Wyoming tienen un conocimiento mucho más profundo y directo de las empresas mineras específicas que operan en su jurisdicción. Tiene sentido. El documento señala que el personal experto de la comisión ya ha emitido una evaluación preliminar favorable, así que parece que la transferencia de control sobre el uranio en Wyoming seguirá adelante tras cumplir con todos los trámites legales. Y mientras en unas oficinas debaten los pormenores de quién vigila el uranio, un poco más al suroeste, en pleno terreno desértico, la Oficina de Administración de Tierras, la BLM, está ocupadísima archivando mapas. Mapas topográficos. Sí, están oficializando levantamientos topográficos increíblemente detallados en varios puntos del estado de Nevada. Citan referencias que suenan a otra época, basándose en hitos como el meridiano de Mount Diablo, y señalando que estos mapas se hicieron sobre el terreno para cubrir necesidades de la Agencia Civil y, sorprendentemente, del Departamento de la Marina. El Department of the Navy, sí. Es fascinante imaginar a los topógrafos trazando líneas exactas, clavando estacas en la inmensidad del desierto de Nevada para definir qué pedazo de tierra árida corresponde a unas maniobras militares y cuál queda bajo gestión civil. Es que esos mapas no son un simple trámite histórico sin importancia. Esas mensuras topográficas,
Una vez archivadas, se convierten en el registro básico, indiscutible y legal de la propiedad. Fijan unas fronteras absolutamente exactas. Exacto. Para prevenir futuras disputas sobre quién es el dueño de los recursos minerales subterráneos o por dónde puede pasar una nueva infraestructura. Y esa mención al meridiano de Mount Diablo es fantástica. Nos retrotrae directamente a los métodos de topografía de la expansión hacia el oeste durante el siglo XIX. Como si fuera el sistema operativo base sobre el que corre todo el software moderno de la propiedad en el país. Esa es la metáfora perfecta. Ese meridiano histórico sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI, el ancla inamovible de los registros de inmensas propiedades públicas. Es la cristalización matemática del territorio físico. Que sirve de base para que se puedan aplicar luego todas esas leyes comerciales y medioambientales que hemos estado comentando. Todo está conectado. Es una locura pensar que todo este esfuerzo topográfico ocurre en el mismo día exacto en que se debaten aranceles de camarones ecuatorianos, se auditan autobuses escolares y se prorrogan emergencias geopolíticas sobre Ucrania y Venezuela. Todo intentando encajar en un registro diario monumental e inabarcable. Es un volumen de trabajo asombroso. Y precisamente esto nos lleva a un detalle sobre el propio documento físico que engloba toda esta avalancha de información. Resulta que esta publicación oficial masiva, que sale todos los días laborables del año, mantiene vivas opciones en formatos totalmente analógicos. Algo casi impensable en la era del Internet instantáneo. El texto indica que si quieres suscribirte anualmente a la edición impresa en papel, para recibir estos ladrillos literales de información por correo en tu casa, te cuesta $860. Un buen pico. Pero es que, rizando el rizo, todavía siguen ofreciendo una versión almacenada en anticuadas microfichas de 24 aumentos por $330 anuales. El volumen de datos procesados es verdaderamente abrumador. Cientos y cientos de páginas diarias con letra pequeña, detallando cada minúsculo movimiento, norma y enmienda del aparato federal. Y ese detalle inabarcable invita a una reflexión profunda para quien nos escucha. En un mundo hiperconectado donde el gobierno central produce sin descanso cientos de páginas de nuevas regulaciones cada amanecer, dictando desde el impuesto aduanero a langostinos hasta la jurisdicción sobre materiales nucleares o la topografía de un desierto baldío, la pregunta es obligada. ¿Qué ocurre realmente cuando el puro volumen de reglas diarias supera, con creces, la capacidad humana de cualquier ciudadano para siquiera leerlas y mucho menos comprenderlas? Ante este inmenso alud de información codificada, uno se pregunta inevitablemente si reside el verdadero poder de una nación en los carismáticos líderes políticos que vemos salir por la televisión, debatiendo a gritos grandes promesas, o si por el contrario se encuentra oculto en esta meticulosa y silenciosa maquinaria administrativa que redacta implacablemente las reglas del juego día tras día, imprimiéndolas incesantemente en montañas de papel, bases de datos y, sorprendentemente, en diminutas tiras de microfichas. Queda para pensarlo.